La verdad que me pide aquí una cosa muy rara que un MS Gaming, no sé qué, overlay. O sea, como que me pide una aplicación más para grabar que nunca me la ha pedido. Capaz que la actualización de Windows que he tenido la última vez. Bueno, ahí pongo los enunciados. Bien. Vamos a empezar con el ejercicio 1 del parcial. Básicamente tienen el haz de electrones que se está desplazando con esta velocidad v coincidente con el eje x. Y hay un campo eléctrico que va en la dirección de los Y positivos, es decir, así, que lo que me va a producir en el electrón, básicamente, si el electrón estuviese en reposo, básicamente me estaría produciendo qué cosa en el electrón. Como para que lo vayamos haciendo por partes. No se está moviendo el electrón. Campo Una, eléctrico que genera. una fuerza eléctrica. Perfecto. Como el electrón tiene carga negativa, ¿hacia dónde apunta esa fuerza eléctrica? Hacia abajo. Perfecto. Bueno, tenemos la fuerza eléctrica ya aplicada en la carga. Pero ¿qué pasa? Si esta estuviese en reposo, lo primero que experimentaría es como un desplazamiento hacia abajo. Al estarse moviendo, lo que se está produciendo es, por ahora, si se está moviendo sola, que se desvíe así. ¿Me siguen? Ahora, para que no ocurra esto, tiene que haber otra fuerza aquí que se me oponga a esta y se iguale en magnitud. Entonces, ¿cuál es esa otra fuerza que me está faltando en el sistema? La fuerza magnética. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, según el enunciado, calcular el campo magnético. ¿Sí? Entonces, este campo magnético básicamente me va a producir esta fuerza magnética hacia arriba para que se cumpla lo que pide el ejercicio. O FM, vamos a llamarle. ¿Sí? Lucho, Para... Sí, decime. el campo magnético no era dato. No, según lo que estoy viendo del enunciado del parcial, te dan El, de cam- dato la velocidad. el campo eléctrico era dato, no el campo magnético. Claro, bueno, eso puede ser. Si ustedes tienen el campo eléctrico de dato, el campo magnético. Sí, bien, perfecto. Claro, después te lo dan ahí el valorcito. Está bien. Entonces ustedes tienen estas dos cosas. Para poder calcular lo que vamos a hacer es este sistema, básicamente, que no, al conocer la fuerza eléctrica en su dirección y sentido, básicamente tenemos que generar una fuerza magnética que se oponga a esta, ¿verdad? Para generar esta fuerza magnética, ¿cómo tendría que ser mi campo magnético? ¿Entrante o saliente? Saliente. ¿Todos seguros? Yo he puesto entrante, pero no sé por qué. Sí, Bien. saliente tiene que ser Lucho. Perfecto. Acuérdense que por regla de la mano derecha, si ustedes hacen así, que no, apuntan en la dirección de la velocidad y lo llevan para adentro, apunta para arriba, ¿verdad? Pero como es negativa, apuntaría para abajo. Claro, es al revés, qué boludo. Es saliente, hemos dicho. Así, llevamos para adentro y como el pulgar apunta para abajo, ese fuese positivo sería para abajo, pero al ser negativa, va para arriba. Entonces, básicamente, quedaría
así el campo magnético. Visto en puntitos en el plano. ¿Se entiende? No se olviden nunca de cuál es la expresión de la fuerza magnética. Carga, que en este caso la carga básicamente va a ser la velocidad, va a ser el electrón, perdón, carga del electrón, por la velocidad y por el campo magnético. Bien. Listo. Con esto ya tenemos suficiente información para calcularlo el campo. Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente una sumatoria de fuerzas en la dirección Y, y esto tiene que ser igual a 0 para que mi carguita vaya en línea recta, ¿verdad? Entonces, básicamente mi fuerza eléctrica tiene que ser igual a mi fuerza magnética. La fuerza eléctrica va a ser el valor de mi carga en valor absoluto por el campo eléctrico. Porque estamos trabajando con los módulos. Y esto va a ser igual al valor absoluto de la carga por la velocidad, por el campo y por el seno del ángulo entre los dos. ¿De cuánto es el seno? ¿Seno de qué ángulo? De 90. 90. Bien, perfecto. Entonces ya con esto podemos ver que se me simplifican las cargas. Entonces ya directamente lo único que tengo que hacer es despejar mi incógnita, que es el campo magnético, y va a ser el campo eléctrico sobre la velocidad. Bien. A ver, el campo eléctrico vale 8400 newtons sobre coulomb. Y la velocidad 4,8 por 10 a la 6. Esperen, voy a aceptar esta. Bien. Si queremos calcularlo, esto va a ser básicamente B igual a los 8400 newtons sobre coulomb sobre 4,8 por 10 a la 6 metros sobre segundos. ¿Lo podrán calcular? Ahí traigo el celular también para calcular. Uno 0, coma setenta y cinco ajá, es justo. por 10 a la menos 3. O sea, 1,75 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Sí. Bien. Las... Perfecto. Así como está ahora, no está terminado. Para concluir el ítem A, lo que tienen que hacer es expresarlo vectorialmente como que el campo es esos 1,75 por 10 a la menos 3 Tesla y llámese al campo saliente, por ejemplo, versor K positivo. ¿Sí? Ahora sí está terminado el ítem. Bueno, ¿ha quedado claro hasta ahora cómo es el procedimiento del primer caso? Básicamente era generar una fuerza magnética que me equilibre el, el desplazamiento de mi carga, ¿sí? Es decir, que me vaya en línea recta y para eso me tiene que equilibrar, mejor dicho, la fuerza eléctrica. ¿Bien? Ahora, en lo que es el ítem B, Lucho, disculpa, sí, decime. para
¿Estás hablando? ¿Eh? Perdón, lo he apagado. Está bien. Para determinar el sentido y la dirección del campo magnético, vos llevas el vector velocidad hacia el vector fuerza magnética y así sacas el sentido Velocidad, pero hacia el vector campo magnético. hacia ¿Sí? el vector campo. Ajá. Sí, sí. Vos apuntas entonces con los dedos para hacia la velocidad, que son estos 4 dedos. Los llevas hacia el campo, fíjate. Y el pulgar te apunta para abajo. Pero como la Ujú. carga es negativa, se da vuelta. ¿Sí? Sí, te vas a quebrar entero cuando intentes hacer la regla de mano derecha así. Pero bueno, es la única forma de poder barrer los dedos de esta forma con la derecha. ¿Sí? Ahí es donde por ahí se complica. Si no, esta es la otra técnica que es la de poner así los dedos, ¿ves? Apuntas con este dedo en la dirección de la velocidad, este con la otra dirección. No, no sé bien cómo era esta. Así es, así sería. Con este dedo, con el índice, apuntas en la dirección de la velocidad, con este en la dirección del campo, ¿sí? Y el pulgar te dice hacia dónde va la fuerza, ¿bien? Al ser una carga negativa, este pulgar va para arriba, ¿bien? Sí hay muchas formas de hacer esa regla de la mano derecha, pero yo siempre me he acostumbrado a hacer la clásica sería. ¿Bien? Bien, Lucho, gracias. No hay problema. Bueno, en el caso B, lo que tenemos nosotros es el campo magnético, el campo eléctrico, perdón, desaparece. Si este electrón se está desplazando con esta velocidad y tenemos el campo magnético que es saliente, lo que va a tender a ocurrir es que este se me va a tender a desviar, ¿verdad? Vamos a hacerlo más abajo. Porque este se desvía al revés al positivo. Entonces yo lo tengo aquí al electrón y lo que va a tender a hacer es esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi fuerza magnética me está apuntando para aquí, ¿sí? Entonces, dependiendo del punto en el que ustedes estén trabajando, por ejemplo aquí ahora, la velocidad va para aquí. Y si la velocidad va para ahí, la fuerza magnética va para aquí. Siempre va a tender a hacer esta descripción de movimiento circular, ¿bien? Y se considera movimiento circular uniforme, ¿sí? Ahora, en el caso este, lo que me está preguntando ahora es, creo que es el radio, ¿verdad? Y Lucho. Sí, el radio, perfecto. Aquí no se olviden que el electrón, si estuviese sometido a un campo magnético perpendicular, siempre va a tender a hacer este movimiento circular, ¿sí? No se olviden. Si aparece el campo eléctrico, este va a tender a, o bien desviarse dependiendo de la intensidad de cada uno, ¿no? Acuérdense de eso, ¿no? No siempre va a ir en línea recta. Por ejemplo, eso también es importante que se den cuenta. Si ustedes tienen una fuerza magnética así y una fuerza eléctrica así, ¿hacia dónde se me va a tender a desviar este electrón? ¿Cuál es el de mayor intensidad en este Hacia caso? la fuerza magnética La sería fuerza magnética. Claro, entonces en ese caso, mi electrón va a empezar a hacer esto, desviarse hacia arriba. Pero no significa que ya me va a describir esta circunferencia. No, lo único que va a hacer es tender a desviarse hacia arriba. ¿Entienden? Todo va a depender de la intensidad que tenga cada uno, ¿sí? Si el eléctrico hubiese sido más grande, lo vamos a hacer con otro color. Esta es la eléctrica.
y esta era magnética, este se va a tender a desviar hacia abajo. Pero cuando los dos estén equilibrados, que es lo que hemos visto recién, este va a ir en línea recta. ¿Sí? Todo va a depender básicamente de la intensidad que tiene cada una de estas fuerzas. Bueno, esto es como algo teórico, como para que lo tengan en cuenta, pero por si les aparece en algún ejercicio, les digo, ¿no? Como les digo, esto es porque se están compensando entre ellas. Tranquilamente en el ejercicio les podrían haber dicho que al tener una fuerza magnética de tanto y una fuerza eléctrica de tanto, que dibujen cómo se desvía la carga, por ejemplo, o que dibujen qué pasa con la carga. Y esto es el efecto, sería. Bueno, volvemos al caso en el que ya no tenemos el campo eléctrico, entonces sí describe el movimiento circular. Para hallar el radio, sabemos que si hacemos la sumatoria de fuerzas, esta va a ser igual a la masa por la aceleración. Como todo lo que es aceleración lineal, básicamente la aceleración lineal es igual a 0, porque al ser velocidad constante, yo tengo aceleración lineal igual a 0. Pero si tengo aceleración centrípeta. Entonces aquí yo tengo la centrípeta. ¿Y cuál es la fuerza que me está ocasionando esto? La única fuerza del sistema que es... Fuerza magnética. Bien. Entonces con esto ya estamos en condiciones de evaluar el radio, ¿sí? La fuerza magnética ya hemos dicho que es la carga por la velocidad, por el campo y por el seno del ángulo entre los dos, que es de 90. Esto es igual a la masa del electrón por la aceleración centrípeta, que es la velocidad sobre el radio, pero velocidad al cuadrado. Entonces, simplifico una de las velocidades y despejo el radio. Bueno, básicamente este valor va a ser la masa del electrón, que era 1,67 por 10 a la menos 31, creo. O era 9,1 este. 9,11 creo que era. Ajá, 9,11. 9,11. 9,11 por 10 a la menos 31, muchas gracias. Por lo que hemos calculado de... no, por la velocidad dato, que es 4,8. Ahí estamos. Vamos a ver cuánto vale esto. Está muy chiquito. Sí, se me hace que sí. 1,56 por 10 a la menos 15. $1,16 por 10 a la menos 15. 56. 56 por 10 a la menos 15. Sí. Metros. Ajá, medio raro que de tan chiquito, ¿no? 0,015 me da a mí. Lucha, escucha, es 4,8 por día a la 6, ¿no es? La velocidad. Eso iba a decir. Ah, perdón. Ah, sí, con razón. Bueno, a mí me hubiesen perdonado, mejor dicho, a todos. Eso les iba a decir.
Si esto han calculado mal, por ejemplo, bueno, primero se darían cuenta que esto es medio raro y yo lo volvería a calcular. Pero si ustedes han tenido un error en esto, en el cálculo de esto, prácticamente no influye. No influye directamente, mejor dicho. Si esta expresión está correctamente calculada, demostrada, el punto ya está asegurado del ejercicio. ¿Bien? Así que en ese sentido se pueden quedar también tranquilos. ¿Cuánto les ha dado entonces? 0,015. Bien. Con eso estaría calculado todo el ejercicio. El ejercicio 1. ¿Ha quedado alguna duda de esto? Me puedo sacar una foto para los que no ven bien. Lucho, ¿y en qué caso puede pasar, como, como acabas de decir, de que el campo magnético eh, tiende para arriba y el campo eléctrico para abajo? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Perdón, ¿qué cosa me repites, por favor? De la fuerza magnética va para arriba, así aumenta y la fuerza eléctrica disminuye cuando son distintos. Ujú. ¿Cómo nos damos cuenta sobre eso? No, bueno, les tendría que dar de dato, por ejemplo, el campo magnético. O sea, tendría que tener todos los datos para calcular las fuerzas, básicamente. El ejercicio les puede decir lo siguiente, por ejemplo. Tienen un electrón que se está moviendo con, fíjense aquí los datos, con una velocidad v, inmersa en un campo magnético de valor v. Además, bueno, como les he dicho, tienen un electrón, entonces conocen el E. Y también les dicen que tienen un campo eléctrico de tanto. Básicamente, con eso ustedes pueden calcular una fuerza neta, ¿entienden? Porque el ejercicio capaz que le dice, bueno, determine la fuerza resultante del ejercicio y haga el dibujo de eso, por decirles, ¿sí? Entonces ustedes calculan, por un lado, la fuerza magnética con esto, esto y esto, ¿verdad? Por otro lado, calculan la fuerza eléctrica con esto y esto. Y ahí se fijan cuál es el mayor, cuál es el menor, o si es igual, ¿sí? Acuérdense ya cuando este es mayor que este, se va a tender a desviar en la dirección de la fuerza magnética, va en el sentido de la fuerza magnética. Si la fuerza eléctrica es mayor, se va a desviar en ese sentido. ¿Me hago entender? Pero algo Sí, así sí. sería más o menos un planteo del enunciado para que les pregunten algo así. ¿Bien? Tienen que tener todos los datos básicamente para poder calcular esas fuerzas. En este ejercicio, por ejemplo, una de las condiciones para poder determinar este campo era decirles que se tenían que equilibrar estos para que viaje en línea recta, ¿verdad? Entonces ahí está que su fuerza magnética tiene que ser igual a la eléctrica. También les podrían haber dicho, bueno, calcule el campo magnético de modo que que mi fuerza eléctrica sea 2 veces más grande que la magnética, por decirles, ¿sí? Ahí se me va a tender a desviar el electrón y además van a calcular otro campo. No sé si más o menos me van entendiendo. Sí, sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, denme un Lucho, segundo. Sí, voy escuchando mientras me hago un ahí, matecito. ahí se Mm. puede haber tomado el campo magnético entrante. Eh, si lo hacías entrante, te iba a afectar en la dirección de la fuerza, en el sentido de la fuerza. ¿Por qué? Porque acuérdate que tienes un electrón. Entonces vos cuando apliques la regla de la mano derecha, acuérdate que tu pulgar, por el sentido tradicional de la mano derecha, este, fíjate, te va a quedar el pulgar para abajo. Pero como es un electrón, le tienes que girar eso, darlo vuelta. Este, por eso, en este caso, el haber dicho que el campo magnético es entrante,
lo que te va a producir es una fuerza magnética hacia abajo, ¿sí? Y ahí no se va a cumplir la condición que te pide el ejercicio. Es más, ahí lo que va a ocurrir es que se te va a tender a desviar hacia abajo, justamente. Porque las dos fuerzas están apuntando en el mismo sentido. No sé si me hago entender más o menos. Y ahí también en la sumatoria de fuerza ya no va a ser igual a cero con Lucho. Claro, ya no se cumple esa condición, tal cual. No es posible que vos puedas generar algo igual a cero si están las dos fuerzas apuntando en el mismo sentido. Es imposible. ¿Alguna otra pregunta? Mucho ejercicio del parcial. Este es el ejercicio 1 del parcial. O vos me preguntabas si había... O me preguntabas otra cosa, perdón. No, no, solamente pregunto si el ejercicio que han tomado en el parcial, Sí, sí. porque como yo no estaba, Claro, está bien. No, no, sí, sí. Vamos a resolver ahora todos los ejercicios del parcial. Y si queda tiempo, vemos algo más como para complementarlo. Todavía no han visto la igual guía nueva, ¿verdad? la comisión Elige Marcial, sí. Bien. Ah, porque no está todavía en el cubo, por eso. Sí, sí está. Hicieron un apartado así nomás. ¿La guía 10? sí, Sí. Ah, ya la busco. No, no me doy cuenta. He visto que decía guía 9 y ahí como que no he hecho ni intento de buscar. Bueno, esa podemos Hasta el empezar a problema 3 verla hoy. hicimos. ¿Cómo? Hasta el problema 3 vimos hoy. Ah, bien, bien. ¿Y qué les ha parecido ya ese tema? Ese es... Los tres primeros parece sencillo porque es capacitor y solamente cambia por la corriente de desplazamiento. Claro, es que es No eso. parece difícil. No, no es difícil, pero tienes que entenderlo nomás Claro, hay para que te que resulte fácil. recordar la demostración de capacitores. Dijo que Claro, solamente ahí. con la demostración de placas paralelas será suficiente para demostrar. Claro, pues vos necesitas la capacitancia, ¿verdad? Sí, 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 tal cual. no es muy En difícil. realidad de ahí parte básicamente la definición de Claro, corriente de porque desplazamiento. encima solamente hay que reemplazar algunas, algunas fórmulas y da las ecuaciones para resolver. Exactamente. No, sí, no, no es nada que no hayan visto sería, o sea, es un derivado de esa corriente de desplazamiento de lo que es lo que han visto. Y aunque no parezca, esa es una corriente también muy importante porque con eso ya terminan de encontrar terminan de desarrollar la última ecuación de Maxwell y con eso ya pueden entrar al tema de ondas electromagnéticas. Y el tema de las ondas electromagnéticas también es re fácil. Así que los ejercicios que siguen van a notar y no deben preocuparse de eso. Bueno, vamos al ejercicio 2. En el 2 ustedes tienen una esfera cuadrada del lado D. Vamos a ser más grande porque si no, no se va a ver bien. Ahí está. Y lo que les pide es calcular el campo magnético. Ah, y conduce una corriente I. Ahí el dato es la corriente en dirección antihoraria, digamos. Antihorario, bien. Sí, por eso lo puse con una flechita hermano, la foto. Ah. Está bien. Listo, ahí le he cambiado. Entonces de dato tengo la corriente y tengo el lado D. Y hay que calcular lo que es el campo magnético en el centro. ¿Sí? Bueno, en este ejercicio
Básicamente siempre en todo ejercicio ustedes tienen que tratar de desglosarlo en algo que ustedes conozcan, no se olviden eso siempre. En este caso, nosotros lo que podemos hacer con esta espira, como hemos visto en algunos de los ejercicios de la guía, ¿qué era, por ejemplo? ¿Quién se acuerda? Un alambre corto que conduce corriente, digamos. Exactamente. Entonces lo tenemos que... Benito. Aplicar Biosot. Exacto. Tenemos que calcular con Biot-Savart para 4 líneas, básicamente. En realidad, con demostrar una, ya después suman los efectos de las otras, y con eso ya tendrían el ejercicio hecho, básicamente. Ahora el tema tedioso es demostrar el campo de esa línea. Vamos a hacerlo aquí. Mejor dicho, de un conductor es, ya no se llama línea. Entonces, el conductor vamos a hacerlo con un cierto espesor. Ahí está. Y como el punto está simétrico, ¿sí? Entonces yo puedo hacer la demostración del conductor simétrico. Tomamos dos elementos diferenciales a ambos extremos para ver cómo se comporta en cuanto a simetría. Tomo esta porción con longitud diferencial de L, que se aproxima también a un diferencial de X, ¿verdad? Porque estamos en el eje X. La corriente, en este caso, fíjense como es antihoraria, vamos a demostrar para estito, entonces iría para aquí, ¿verdad? O sea, hacia la derecha. Entonces en el ejercicio va para aquí. Desde el eje de esto, tiramos una recta que llega al Y0. Y entre este y este, ¿se acuerdan qué vector teníamos entre estos? O versor, mejor dicho. El versor R. Perfecto. Entonces tenemos nuestro R versor y el angulito alfa que tiende con el eje X. Bien. Todo eso es información necesaria para este elementito. ¿Cómo sería el campo magnético en el punto este? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Hacia afuera, Lucho. Hacia afuera. Bien. Perfecto. Diferencial de B tenemos. Si nosotros estamos hablando de un elemento de corriente diferencial de L, me está produciendo un diferencial de campo. Igualmente lo hacemos con este si deseamos, pero si ustedes observan, con este otro elementito va a ocurrir prácticamente lo mismo. Tendemos, el R versor es este, y si hacemos esto, también apunta hacia afuera. Bien. Otro dato que nos interesa del ejercicio es los ángulos que tiene en los extremos. El alfa 1 y el que tiene aquí en el otro extremo, que es el alfa 2. Pero ya vamos a ver qué pasa realmente aquí cuando estamos haciendo el barrimiento. Listo, con toda esa información del dibujo, que no sé si se alcanza a ver bien. No, no se ve nada, ¿no? ¿Quieren que lo agrande, chicos? Después saca una foto, Lucho. Ah, lo voy a agrandar un poquito porque realmente no se ve ni acá. Pasa que por ello tengo que comprimir todo porque tengo un pizarrón chico aquí.
Entonces en este punto y0. Bien, ahí calculo que ya se ve un poquito mejor. Lucho, Sí, aquí usas para sacar el sentido del campo, es la corriente barres hacia el vector. exacto. La corriente, Ah, acuérdense, siempre barren desde el primer vector de la ecuación, que vamos a escribirla aquí. La ecuación de Biot-Savart es mu0 sobre 4pi por la corriente diferencial de L vector, producto vectorial R versor sobre R cuadrado. El primer vector es el diferencial de L que tiene dirección y sentido de la corriente. Y el segundo es el R versor. Por eso ustedes hacen ese barrimiento así. ¿Bien? Y aquí también tienen el diferencial de L. Otra cosa con la que ustedes pueden verificar si han sacado bien en esta espira que tienen aquí, que no, la completa, ustedes barran los dedos en el sentido de la corriente, es decir, antihorario. El pulgar les apunta hacia afuera. Entonces, la contribución que les va a generar la totalidad de esto les tiene que quedar para afuera. ¿Entienden? Ahí verifican esto. Que esta espira, no sé si se acuerdan cuando hacíamos la ley de Faraday, o mejor dicho, la ley de Lenz. ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, si el flujo magnético está variando hacia adentro, se tiene que inducir una FEM que se oponga, ¿verdad? Y nosotros se acuerdan que hacíamos como el barrimiento de los dedos en la espira para ver hacia dónde era el campo inducido. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? O sea, de aquí viene en realidad eso del campo inducido. Eh, como para que vinculen un poquito los conceptos. En este caso, bueno, todos van a tender a sumarse. Vamos a calcular el módulo de esto. El R versor es 1 por el seno del ángulo entre los dos, que es el seno de alfa. Lucho, ahí tengo una pregunta. Sí, En el decime. gráfico, a la línea roja, o sea, que ¿le pones alfa 1 de nombre o cuánto del ángulo? Este alfa 1. Sí, sí, sí. Y el azul? Alfa Es alfa solamente. 0. Sí, Ah, es bueno, como bueno. un ángulo genérico que vos tienes en el sistema. Listo. Sí. Ah, pensé que me estaban haciendo la consulta, perdón. Bien. Determinado el módulo de esto, vamos a integrar para ver cuánto me está generando la contribución total de estos elementitos diferenciales, ¿sí? Entonces B va a ser la integral mu0 sobre 4pi por la corriente. Bien. De estos vamos a sacar todas las constantes como ser mu0 y 4pi. Y del resto, ¿qué podemos decir? El diferencial de longitud es, es nuestra, lo que sí o sí tiene que dar, que es la parte diferencial de la integral, sí o sí tiene que dar. Seno del ángulo, ¿es constante o variable? Varía. Bien, el r cuadrado, También. listo. Todo eso lamentablemente queda en la integral.
Listo. Con todo esto, vamos a hacer los cambios de variables correspondientes. Vamos a hacer un calculito auxiliar. Vamos a hacerlo aquí. Bien, vamos a tomar este triángulo rectángulo que se ha generado aquí. Que fíjense como estamos del lado negativo, tenemos una longitud menos x. Bien. Entonces este triángulo va a ser así. De cateto adyacente y0, de hipotenusa r y de abscisa menos x, de ángulo alfa. La trigonometría que vamos a aplicar es seno de alfa igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Con este vamos a hacer el cambio de variable de r. Bien, entonces vamos a despejar. R va a ser y0 sobre el seno de alfa. Y como yo quiero r cuadrado, me queda y0 cuadrado sobre el seno cuadrado de alfa, que esto es básicamente y0 cuadrado por cosecante cuadrada de alfa. Bien, con esto tenemos el primer cambio de variable. Y la segunda va a ser con la tangente de alfa, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Menos x, ¿sí? Despejo el x. Y me quedaría esto, ¿verdad? Que cuando yo derive respecto de alfa, esto me va a quedar menos y0 por menos cosecante cuadrada de alfa, diferencial de alfa. Entonces este menos que se me ha derivado, o sea, 1 sobre tangente de alfa es menos cosecante cuadrada de alfa. Por eso este menos con este se me van y me queda y0 por cosecante cuadrada de alfa, diferencial de alfa, y con eso ya tenemos el segundo cambio de variable. Lo que sí, bueno, este diferencial de L, no se olviden, por estar en el eje X, podemos decir que es diferencial de X. Bien, no se olviden. Listo, vamos a reemplazar todo. Y me va a quedar esto, mu 0 por i sobre 4pi por la integral desde alfa 1 hasta ¿dónde? Hasta alfa 2 es, Alfa 2 primo. vamos a llamarle alfa 2 prima. Perfecto. Que es este angulito de afuera. Todos entienden el porqué de eso, ¿verdad? Eso porque el ángulo cuando va barriendo termina quedando afuera del triangulito, ¿no? Tal cual. Si empiezas así, ¿verdad? Con el angulito aquí, al ir barriéndolo hacia estos otros elementos, fíjate, te termina quedando afuera. Tal cual. Entonces de alfa 1 a alfa 2 prima, de el reemplazo de todo. Seno de alfa. El diferencial de x es y0 por cosecante cuadrada de alfa, diferencial de alfa. Todo esto sobre el r cuadrado, que es y0 cuadrado y cosecante cuadrada de alfa. Con esto se me simplifica y me queda una integral re fácil
Sacando el Y0 también. De seno de alfa, diferencial de alfa. Cuando integro esto me queda menos coseno de alfa. Todo esto desde alfa 1 a alfa 2 prima. Y esto sería entonces menos coseno de alfa 2 prima, menos coseno otra vez, sería más el coseno de alfa 1. Ahora, mucho no me interesa trabajar con este ángulo que es este de afuera. La relación que hay entre estos es, no se olviden, coseno de alfa 2 prima es igual a menos el coseno de alfa 2. Bien, esa es la relación que hay entre este y este. De esta forma, me queda el campo de la línea como mu0 por i sobre 4pi y0 coseno de alfa 1 más coseno de alfa 2. Por último, como para dejar todo ya particularizado, alfa 1 es igual a alfa 2, ¿verdad? Entonces esto se me va a hacer 2 veces el coseno de alfa. ¿Que no? Coseno de alfa 1, por ejemplo. Simplifico esto con esto y me queda finalmente que ese sería el campo. ¿Bien? Vamos a hacer con otro color. Lucho, ¿te puedo hacer una consulta de tu demo? Sí, decime. Vos conoces la tangente de alfa que es igual a y sub 0 sobre menos x, que después despejas x, que Ese es aquí. claro, menos y sub 0 sobre la tangente de alfa. El ingeniero Caira lo ha demostrado esa, pero él no llega a lo mismo, él llega a que el diferencial de x es igual a r al cuadrado sobre y sub 0 por diferencial de alfa. Y solamente la reemplaza esa en la ecuación, pero sí llega a lo mismo que vos. Bien, Pero él debe haber usado otra él expresión, hace capaz. él hace la derivada de un cociente. Está bien. Bueno, pero ustedes por suerte tienen en la hoja de fórmulas Ajá. cuánto vale la derivada. Claro, la derivada de la tangente y les queda ese cosecante cuadrado de alfa negativo. Claro. ¿Ah? Entonces, este es el camino más sencillo que el que usa el Inge Godoy también. Bien. Lucho, ¿Sí? ¿no había que determinar los ángulos también, el valor? ¿O así era suficiente? No, con esto has demostrado la expresión como particularizada. Si quieres ahora en el ejercicio, podemos tranquilamente ya calcular cuánto vale ese alfa 1. Que bueno, me da a entender que como es cuadrado, ¿verdad? Va a valer 60. Depende cuál tomen. Lucho, ahí no tienes que multiplicar el campo por 4 y la altura no sería a sobre 2. Va, Bueno, vamos a terminar de particularizarlo, tienes razón. Pasa que bueno, ahí me quedo sin espacio. Vamos a llevarlo aquí ahora todo. A ese resultado vamos a particularizarlo el ejercicio. En este caso el y0 va a ser, ¿cuál es el que decían ustedes? Esto sería y0, ¿verdad? Sí. Entonces, d sobre 2. El coseno de alfa 1, que esto sería alfa 1, ¿coseno de cuánto sería?
45. Tal cual. Porque es un ángulo completo. Así de sencillo. Ahora sí vamos a terminar de reemplazar. Entonces, el b de una línea es mu 0 por i. El coseno de 45 sobre 2pi por d sobre 2. Se me simplifican los dos. A su vez, esto es raíz de 2 sobre 2. Y me queda mu 0 por i por la raíz de 2 sobre otra vez 2pi por d. Ese sería el campo de una línea para este ejercicio. Pero no hemos terminado. Son 4 líneas, ¿verdad? Entonces el campo total de mi espira no es más que 4 veces el campo de la línea. Y esto me va a quedar entonces mu 0 por i por raíz de 2 sobre... Bueno, el 4 con el 2 se me simplifica. Aquí me queda un 2 también. Pi por d. Ese es el resultado final. Mejor dicho, el resultado del módulo. El resultado final es el vector que va a ser. Vamos a poner todo lo que sea números adelante. Este vamos a poner K versor, que sería saliente. Ahí sí ya termina el ejercicio. Bien, me voy a correr para que lo puedan ver mejor. Lucho, en vez de reemplazar el coseno 45 de raíz de 2 sobre 2 directamente podemos calcular, ¿no? Coseno Sí, o sea, yo lo hago con las expresiones estas para tenerlo el valor exacto, sería. 40. Claro, sí. Está bien. Ustedes, si quieren calcular como 0,71 también, que creo que eso es lo que da raíz de 2 sobre 2, va, coseno 45, también es válido, o sea, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Se ha entendido toda la demostración, verdad? Sí, ya estaba haciendo bien y faltaba el tiempo y me hice una ensalada y dije, ya fue. Me Es pasé. que es larguita la Hice una demostración. ensalada con los ángulos, dije, no sé qué estoy haciendo, después llegué a un punto y dije, ya está. Qué bajón. ¿Y el resto de los chicos, qué onda? ¿Ha podido más o menos encararlo el ejercicio? A mí me ha Este por pasado lejos. lo mismo con los ángulos. Creía que había que determinarlos y me he confundido con alfa 1 y alfa 2. Claro. Es que depende de dónde lo tomen. Porque, por ejemplo, creo que el Inge Kairala toma este ángulo, ¿verdad? El de arriba. Y ese angulito sería 360 sobre 4, ¿verdad? Que son los 60 que me decía uno de los chicos ahí. No, no es 60. ¿Mm? Sería 80, ¿qué no? No, más. 90. 90 es, claro, es verdad. Les quedaría una expresión capaz que con coseno de 90 ahí, si usan ese ángulo. No sé, pero es como raro. Creo que igual trabajarían con la mitad. Lucho, Sí, o sea, yo sí le calculo todo así, pero yo al último me doy cuenta ya cuando vi entrego que en la fórmula los dos ángulos son iguales, digamos, alfa 1 y alfa 2. Pero yo sí lo he particularizado, si yo lo dejo como mu 0 por i sobre 4pi por g0 ya encontrado, digamos, por coseno de alfa 1 más coseno de alfa 2. No sé si estará bien también la expresión esa que he dejado.
Sí, no pasa nada, o sea, te faltó terminarlo, sería. Pues si O te van a sea, descontar alguito por no haber dicho que los ángulos son iguales, pero no es tampoco tan influyente. claro, o sea, reducirla a la otra que tiene en rojo, vos, digamos. Claro, sí, sí. Bueno, esa es la expresión como general para cuando está simétrico y después este ya es particular, sería Claro, claro, cuando reemplazan los valores. eso Pero nomás. sí, sí, o sea, pero si has calculado esto, ¿no? Sí, sí, lo multiplico por 4 todo. No, no, entonces sí está bastante bien. Te ha faltado terminarlo, nomás hay un detalle, así que prácticamente de ese no te van a descontar casi nada. Lucho, ¿le puedes sacar una foto? Sí, ahí les mando el grupo. Bueno, entonces no queda ninguna otra pregunta del ejercicio. Así ya pasamos al último. Lucho, Sí, ahí puede explicar de vuelta la relación de los ángulos. ¿Por qué bien. queda coseno de alfa 2 prima? Esta parte, Sí, sí, es. bien. Cuando vamos a empezar desde el barrimiento sería. Vos lo que tienes que ir haciendo a medida que vos vas integrando es ir tomando distintos diferenciales de longitud, ¿sí? A medida que vos lo vas barriendo hacia el extremo derecho, el angulito que es alfa 1, fíjate, tiende a salir, sale al último. Entonces vos cuando integras de alfa 1 a alfa 2 prima siempre. Entonces como a vos, después que haces todo el desarrollo, llegas aquí y vos dices, no me interesa trabajar con alfa 2 prima, estaría mejor si yo trabajo con alfa 2 común, que es el que está dentro, ¿sí? Entonces ahí existe esta relación de cosenos, ¿sí? El coseno de alfa 2' es igual al menos su complemento, el coseno de su complemento, que es este de adentro. Con eso vos terminas de reemplazar aquí abajo y ya te queda una expresión que depende solamente de estos ángulos, ¿entiendes? De estos ángulos de adentro. Que eso te facilita mucho cuando estás trabajando en este tipo de situaciones, ¿sí? Directamente agarras, vinculas con estas rectas y mides cuánto es el angulito de adentro. Es más cómodo. No sé si esa es la pregunta más o menos de cómo se relaciona. Este, Sí, por sí, gracias. supuesto, matemática es básicamente. Que por supuesto, estas cosas no me las acuerdo realmente bien, sino por ser el ejercicio, me acuerdo de esta relación. Después ya tantas cosas que no me acuerdo hoy en día, como, qué sé yo, la relación esa que tiene, creo que seno cuadrado de alfa igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa es otra, y de esas hay millones. Pero bueno, en este ejercicio, si saben esta y estas dos, prácticamente lo simplifican una banda. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Gracias, Lucho. No, por favor. Va, no sé si ha quedado clara la pregunta. Va, o sea, yo no tengo problema por ahí en repetir varias veces lo mismo porque por ahí yo sé que no es, este, como que no lo sé explicar bien, capaz de una forma, entonces explicándolo de otra se termina de entender bien. Eso no tengan vergüenza de preguntar ni nada. Bueno, entonces, ¿ninguna otra duda, chicos? Por mi parte no. No, Lucho. Bueno, pasemos ya a el tercero.
Lucho, después te puedo pasar una demostración para que vos me digas más o menos si le puedo utilizar. De este tipo de ejercicios. Ajá, que es Y si solamente ha, la... si ha sido dado en clase, se puede, pero igual pasando si quiere lo vamos viendo. Esa, la demostración la ha hecho el ingeniero Cairala, como yo te decía, con la tangente de A. Ah, si le he hecho en Cairala es totalmente válida. Bien, Lo que les resulte más cómodo a ustedes, pero si es de un libro, por ejemplo, no sé por qué a los ingenieros como que por ahí no les gusta, no sé si es porque ya están acostumbrados a sus métodos, me parece mal, pero bueno, son cosas que van, se tienen que cambiar en algún momento. Lo importante aquí es llegar al resultado correcto. Bueno, hagamos el último ya. Va, el último del parcial. A ver. Tienen una espira con radio inicial de 3 centímetros. ¿No aclaran si es circular o algo? Va, qué boludo, si tiene radio. Bueno, como les digo, ya a esta hora el cerebro empieza a fallar. Tenemos la espira. Horizontal se encuentra... Claro. Básicamente tendrían algo así. Si lo interpretan en el plano, es esto. Pero si lo quieren hacer en el sentido literal del ejercicio, sería esto. Así sería realmente en el ejercicio. Es lo mismo, ¿sí? Visto así sería. Esto es esto. Bueno. Tiene el campo magnético de 0,75 Tesla. Dirección de la corriente inducida, magnitud de la FEM en el tiempo cero. Ah, ahí está, si el radio aumenta con la velocidad. Hay que determinar entonces la corriente inducida, la FEM en T igual a 0. No. ¿En T igual a cuánto? 0,5 segundos. 0,5. No, 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 es el punto B que no. En T igual a 0. T El igual a punto 0. B en T igual a 0, así estaba en el parcial. Sí, el B es T igual a 0 y el C... Ah, sí, sí, ¿saben por qué? Porque creo que si queda una expresión que depende del tiempo, entonces sí van a tener una FEM en tiempo cero. Está bien, está bien. Sí, por supuesto. Bien. Y el T igual a 0,5 segundos. Debo determinar lo que es. La corriente inducida, si la resistencia de la bobina es... Y hay un valor. ¿Vos cómo te haces? Vos sos pelotudo. 2,5 ohm creo que es esto. Listo. Bueno. Lo que hay que hacer entonces es primero analizar qué está pasando con mi espira. Chico, Como está aumentando el radio en un tiempo t cualquiera,
Esto va a tener este radio, ¿verdad? R chico. ¿Por qué? Porque se está incrementando esto con una velocidad que va así. O sea, en realidad es una velocidad radial, ¿sí? Se va expandiendo radialmente esto. Vamos a aplicar la ley de Lenz. ¿Qué es lo que me está variando en el ejercicio entonces? Antes que el flujo, ¿qué me está causando la variación del flujo? El cambio de área. Exactamente. El área está aumentando. Por lo tanto, el flujo magnético está aumentando con el tiempo, ¿verdad? ¿Qué va a hacer la FEM? Va a tender a disminuirla de vuelta. A disminuir. Exacto. La FEM se opone, entonces disminuye Si están entrando más líneas, la FEM va a tender a oponerse. Entonces, ¿hacia dónde es el campo inducido? Hacia afuera. Saliente. Perfecto. El enunciado decía que es un campo uniforme, ¿no? Un campo Exactamente. magnético uniforme. Entonces ustedes tienen este campo inducido. Regla de la mano derecha. Tac. Barrimiento de los dedos. Corriente inducida. Ojalá eso valga todo el ejercicio. Ya. y esto vale mucho, ¿no? ¿Han hecho por ahí la explicación de cómo es esto de la ley de Lenz? Sí, eso sí, pero... Yo sí. Lo único. Pero lo único que oh, ha hecho buenísimo. ha sido derivar nomás, dejarlo en expresión, digamos. Nada, sí, es que este tiene la trampita de dónde tienen que insertar esta velocidad. Sería 0,15 metros sobre segundo. Bueno, vamos a hacer entonces ahora el cálculo. Como ya hemos determinado por ley de Lenz, cómo es la FEM, vamos a hacer el cálculo del flujo magnético. Esto sería la integral cerrada de superficie. Entonces esto es igual a la integral de B por diferencial de área. Y no se olviden, diferencial de área tiene que tener el mismo sentido y dirección que el campo externo, ¿sí? Entonces esto es igual a la integral del campo por diferencial de área. ¿Lo puedo sacar al campo de la integral? Sí, porque es uniforme. Perfecto. Sale el campo de la integral. Y esto me queda B por el área de mi espira. 2pi por R, ¿que no? No, ese es el perímetro. Ah, Sería pi por el cuadrado. ¿Sí? Entonces este R, es el radio en cualquier instante, no se olviden eso, ¿no? No es que están usando el radio inicial, están usando el R en cualquier instante. Ahora, la FEM va a ser la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Reemplazando el valor del flujo, vamos a tener campo por pi por radio cuadrado. El campo es constante, ¿no? Porque no varía con respecto al tiempo. Lo puedo sacar de la derivada. Puedo sacar el pi. Y ahora sí derivo el R, básicamente. El R cuadrado. ¿Cuál es el problema aquí? Yo no tengo una expresión. Entonces la tenemos que crear esa expresión. Vamos para aquí. ¿Por qué aplicamos MRU, por ejemplo? ¿Quién me sabe decir? Porque no tenemos aceleración, o sea, no dice que varía la velocidad ni nada de eso. Perfecto. Perfecto. Entonces aplicamos ya movimiento rectilíneo uniforme. Y decimos que nuestro radio en cualquier instante, ¿sí? Va a ser nuestra ordenada al origen, o nuestro valor inicial, que sería R0. Y como incrementa sería más la velocidad por el tiempo, ¿verdad?
R0, ¿cuál sería? 0,03 metros. ¿No? Claro, el radio vamos a poner como R mayúscula. Inicial. Generalmente cuando nosotros llamamos con mayúsculas, estamos hablando de términos constantes, ¿sí? Por lo general. Por eso, más B por T. Yo le pongo la B generalmente así para no mezclarla con el voltaje. Pero bueno, aquí está justo la excepción de que una B chica es constante también. Bueno, aquí tenemos entonces nuestra ley de variación. Vamos a reemplazar aquí. Vamos a hacer la derivada de esto. La FEM va a ser B por pi. ¿Y cuánto sería la derivada? Dos por más BT Bien. por B. 2 por todo lo del paréntesis. Por la velocidad. Y aquí baja el cuadrado, o sea, menos 1 me queda, por eso la 1 esto. Bien, por la velocidad. ¿Sí? Básicamente una regla de la cadena. Y listo. Este es el valor de su FEM. Vamos a acomodar. Perdón. La FEM es 2 veces B por pi por la velocidad por el radio más la velocidad por el tiempo. Entonces, para el caso del ítem B, esto ya lo hemos detectado. Vamos a esto. Para t igual a 0, entonces la FEM en el tiempo 0, 2b por pi por la velocidad, por r más la velocidad por 0 segundos. Entonces, la FEM a los 0 segundos es 2 veces b por pi por b y por el radio. Queda para ustedes el cálculo sería. Y por último, lo que es de corriente inducida. ¿Qué opinan? Vamos a partir de esto. ¿Y qué podemos aplicar para vincular la FEM con la corriente? La ley de Ohm. Bien, perfecto. Entonces, la ley de Ohm me dice que la FEM es igual a la corriente inducida por la resistencia. Entonces mi corriente inducida es la FEM sobre el radio. Sobre la resistencia. Y como nosotros necesitamos a los 0,5 segundos, tenemos que volver a calcular la FEM. Entonces la FEM a los 0,5 segundos va a quedar entonces 2 por B por pi por B R más la velocidad por 0,5 segundos. Ahora, para no mezclar el radio con la resistencia, vamos a llamarle la resistencia R1 por decirles. ¿Sí? Y bueno, si nosotros a esto lo dividimos sobre la resistencia, yo tengo lo que es mi corriente inducida. ¿Se entiende? 18. Bueno, este ejercicio es, Sí, como les parecido. digo, ley de Faraday es lo mejor que les puede tocar en el parcial porque es lo más fácil, básicamente. Y lo más lindo. Porque después anda desarrollando esa ecuación así, de la línea corta, es una porquería. Esto, miren, es tan intuitivo que
lo van haciendo así paso por paso, van razonando que esto ocurre por esto, vinculan lo que han visto como la ley de Ohm, o sea, a mí la ley de Faraday es uno de los temas que más me gusta, sería, que más sentido tiene y el más fácil. Bueno, ¿se ha entendido entonces todo? Sí, Lucho. Bueno, ¿Puedes sacar la otra foto? sí, justo estaba por hacer eso, Gracias, Lucho. no hay problema. Lucho siempre lo... Lucho, Te escucho. siempre nos van a dar una velocidad constante con la que se amplía. No necesariamente. Puede tener una aceleración. Les tienen que avisar nomás eso en el ejercicio. ¿Ah? Entonces en ese caso ya no van a aplicar MRU. Van a aplicar MRV. Claro, se haría un poco más. Y lo único que te cambiaría es la expresión. Esta, si fuese MRV, suponiendo que parte con velocidad inicial 0, te va a quedar R0, que es el radio. La velocidad inicial por el tiempo, este puede ser 0 tranquilamente, pero el que te va a aparecer es el término de la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Entonces básicamente te va a quedar R más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso es lo único que te cambiaría, ¿ves? No, no habría mucho para analizar. Lo que sí, bueno, si te dan una velocidad estita, tendrías que ver, capaz que te dan una velocidad que varía en función del tiempo. Sería. Tenemos que buscar algún caso como para que lo vean y lo terminen de entender bien. Por ejemplo, como no conoces la aceleración, seguramente esta la vas a sacar de la otra ecuación que es v igual a v0 más la aceleración por el tiempo. Entonces, la aceleración es la velocidad sobre el tiempo. ¿Sí? Y listo, ya tienes todas las variables prácticamente. Bueno, pero una cosa sí podría llegar a ser, por decirles, no es exactamente tal cual así, sino habría que ver cómo es el ejercicio, qué es lo que les explica. Muchas cosas habría que tener en cuenta. ¿Ninguna otra pregunta entonces? Pasamos ya a... ¿Qué opinan si arrancamos con la nueva guía? Como para ir ya adelantando algo nuevo. ¿O prefieren ver algún repaso de...? Lucho, la nueva guía, ¿vale? El recuperatorio. Sí, la nueva va en el recuperatorio. Quédense tranquilos que de esa le van a pedir algo muy básico de corriente de desplazamiento. Así que si saben... Ondas electromagnéticas también puede ir, dijo. Sí, pero ese es tan fácil que si les dan, ustedes van a agradecerles. Porque agarran la ecuación de la onda. ¿Se acuerdan cómo eran las ecuaciones de las ondas sinusoidales? Por ejemplo, el campo, en este caso es una de las cosas que les va a variar en función del tiempo. Por decirles va a ser E máximo por el seno de omega t más el de fase, por decirles. Generalmente de esto les dan todo dato, ¿entienden? Porque también les van a dar, por ejemplo, la longitud de la onda con la que pueden calcular el tiempo capaz, o le pueden dar el número de onda, les pueden dar el omega o la frecuencia, pero todo es reemplazar en esa ecuación. O sea, si no les dan la ecuación del campo, les dan la ecuación si no les dan la del campo eléctrico, les dan la del campo magnético, que es lo mismo. La relación entre campo magnético y eléctrico es la que hemos visto ya varias veces. Por el
por la velocidad, que en este caso sería, a ver si despejamos, sería E por claro, por la velocidad, que es la velocidad de la luz. Entonces ustedes tienen básicamente todas esas relaciones, ¿sí? Aquí ya vinculan la velocidad de la luz porque acuérdense que una onda electromagnética se mueve a la velocidad de la luz. Justamente ellos tienen que asociar a que esto es justamente uno de los razonamientos por los cuales se ha considerado ¿cómo era que se llamaba? La dualidad de la partícula, como es de luz, que una era por considerar como fotones, o bien considerar como que la luz es una onda electromagnética. Por eso, fíjense que esta es la demostración a través de las ecuaciones de Maxwell, de que las ondas electromagnéticas tienen este comportamiento que se ajusta a la velocidad de la luz, va a todo lo que sea de la luz. Pero bueno, como les digo, esto que les puede tocar ya lo vamos a ver en algún repaso. Y van a ver que esto es bastante simple dentro de todo, ¿sí? No se asusten. A lo que sí le tienen que meter pata es a corriente de desplazamiento. ¿Quieren que veamos un ejercicio de eso? Bueno, Dale. Vamos a ver. Podemos hacer el primer ejercicio de allí. Sí, perfecto. Ah, qué pillo que es el Inge. Acá he entrado justo antes de la consulta y no estaba la unidad 11. En medio de la consulta la han subido. Ahí está. no, si estaba desde la semana pasada, yo la descargué, por eso. A la final de la semana pasada. Sí. Ah, A menos que la hayan borrado. me he colgado yo entonces. No sé, a mí yo le descargo lo que hicimos. No, ni idea. A ver qué hay por aquí. Ujú. Máximo valor de la corriente. Ujú. Bueno, estaba viendo de todo un poco aquí. A ver, ¿qué dice el 1? Un capacitor de placas paralelas tiene placas cuadradas de 1,22 metros de lado, como se muestra en la figura siguiente. Hay una corriente de carga de 1,84 amperes que entra al capacitor y sale de él. ¿Cuál es la corriente de desplazamiento a través de la región entre las placas? ¿Cuál es la variación del campo respecto del tiempo en esta región? ¿Cuál es la corriente de desplazamiento a través de la trayectoria de trazos cuadrados entre las placas? ¿Y cuál es el flujo a la integral de línea alrededor de esta trayectoria de trazos cuadrados? Bueno, vamos a ver si lo puedo deducir más o menos. Tenemos... En 1,84 es... corriente de desplazamiento a través de esta región entre las placas. Ah, en la totalidad. Ujú. Variación del campo respecto al tiempo.
la corriente en la región de trazo cuadrada. Voy a llamarle B a esto. Esto A. Y D, la integral de línea en B cuadrada. Bien. Bueno, primero les tengo que explicar qué es esto y por qué aparece ahora sería esta corriente de desplazamiento. ¿Se acuerdan que la capacitancia valía epsilon 0 por A sobre D? Bien. Lo que ocurre, fíjense, agarremos un circuito cualquiera que tenga un capacitor. La ley de Ampère lo que les explicaba era que ustedes iban a tener una corriente, ¿verdad? Siempre y cuando, o mejor dicho, la conservación de la energía, les explica que ustedes siempre van a tener un desplazamiento de cargas, siempre y cuando la trayectoria sea cerrada. ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos de ese concepto? En este caso, el capacitor les está generando una discontinuidad a través de sus placas. Todo esto que está aquí, en teoría eso es aire. Eso no es un circuito cerrado. Entonces, ¿cómo se explica que aquí adentro hay una corriente o hay algo que me está transportando desde este punto a este? Todas estas cargas que están fluyendo, ¿entienden? Porque si ustedes ponen un voltímetro, por decirles, entre estos dos puntos, ustedes van a notar que la energía no varía. Mejor dicho, perdón, si quieren ustedes calcular las corrientes en este punto y en este punto, van a ver que las corrientes no varían. Que significa que no ha habido pérdida de carga en ningún punto. Entonces, es como algo raro, ¿entienden? No hay, al no ser un circuito totalmente conectado en este aire que no se haya perdido nada, es raro, ¿entienden? Entonces se contradecía con lo que era la ley de Ampère, ¿sí? La ley de Ampère. Claro, y la corriente viaja a través del campo eléctrico, ¿que no? Claro, y ahí lo que buscaban explicar era eso, básicamente. ¿Qué era lo que ocurría aquí adentro? Entonces, a través de la expresión de la capacitancia, ¿sí? Nosotros sabemos que la capacitancia es carga sobre voltaje también. Y esto es epsilon 0 por A sobre D. Si nosotros pasamos el B para allá, tengo la carga igual a epsilon 0 por A sobre D y todo esto por B. Siendo B por D el campo eléctrico, ¿verdad? La B sobre D el campo eléctrico. Entonces esto es epsilon 0 por A por E. Y si nosotros hacemos la derivada de la carga respecto del tiempo, tenemos una corriente, ¿verdad? Entonces este término también se va a ver afectado por esa derivada. Me queda derivada del campo eléctrico respecto del tiempo. ¿Sí? Y con eso se ha encontrado una expresión de corriente que se puede aplicar en el capacitor, en el interior. Y a esta le llaman corriente de desplazamiento. Que se diferencia de la corriente de conducción porque esta solamente actúa aquí, en el espacio entre placas. ¿Sí? Entonces en un circuito ustedes van con esta corriente I, que se llama corriente de conducción, a través del conductor, que sí es un verdadero flujo de cargas, ¿sí? Es electrones o protones que se están moviendo, ¿sí? Con una velocidad de deriva, pero llegan aquí a este punto y la energía, mejor dicho, la corriente se transforma en una variación de campo eléctrico. O sea, una variación de campo eléctrico me produce esta corriente de desplazamiento, ¿sí? Entonces aquí adentro yo ya no tengo carga en movimiento, es un campo eléctrico que al variar con el tiempo me genera esto. ¿Bien? Por ejemplo, un proceso de carga de capacitor me genera una corriente de conducción, una corriente de desplazamiento. ¿Por qué? Porque se va cargando, ¿entienden? Pero ahora se carga por completo el capacitor y sabemos que ahí ya no hay flujo de cargas, ¿verdad? Porque se han igualado los voltajes.
Ahí yo les pregunto, ¿habría corriente de desplazamiento? Después del capacitor. Cuando el capacitor está cargado, ¿hay corriente de desplazamiento? No, porque se cierra. Exactamente. No, porque flujo eléctrico. Este término ya no les está variando, ¿verdad? Entonces, ustedes están teniendo corriente de desplazamiento cero. ¿Sí? Bueno, deducida esta expresión, lo que se ha detectado es esto ya no va más. Ahora va esta expresión. Voy a escribirla bien. Corriente de conducción y la corriente de desplazamiento. Esta es la expresión de Ampère, o mejor dicho, la ley de Ampère generalizada, en la cual se aplica a todo. Este es global, ya se puede aplicar a todo. Esto, ese más, no les está diciendo que se suma la corriente de conducción con la de desplazamiento. Ojo, ¿no? Lo único que les está diciendo este más es que, dependiendo la zona en la que ustedes estén, van a tener esta o van a tener esta. ¿Bien? Si ustedes están parados en este punto, aquí en el conductor, ¿qué corriente tienen? La corriente común, por decirlo así. La de conducción, ¿verdad? Sí. La de desplazamiento no tengo. ¿Sí? Ahora, aquí, Ahí sí hay desplazamiento. Pero no hay entonces de tanto. conducción no tengo, tengo solo de desplazamiento. Así funciona esta ecuación, ¿entienden? No es que ustedes la van a sumar. Bien. Con este ya tenemos todos los conceptos como para ir trabajando más o menos. Ah, y esta es más, la podemos todavía generalizar más. Porque el área y el campo eléctrico que me generan. Si hay un campo eléctrico y un área, ¿qué magnitud física es esa? ¿Campo magnético sería? Exacto, un flujo, pero un flujo eléctrico sería. Porque tenemos un área, tenemos el campo eléctrico. Y esta es la otra expresión que tenemos. ¿Bien? Listo. Entonces vamos a llevar toda esta teoría a este ejercicio. ¿Se ha entendido más o menos cómo es toda la parte teórica de este? Sí, Lucho. Bien. Vamos a ver qué pasa en este ejercicio. Ustedes en su hojita de fórmulas están habilitados a usar directamente esto. ¿Sí? De aquí pueden partir ustedes. Fíjense qué interesante esto. Cuando les varía el flujo eléctrico, les aparece una corriente. ¿Qué más hemos visto en la ley de Ampère? Miren qué interesante. En el espacio, o por lo menos entre placas, hemos dicho que este término no me va, pero sí me va este, ¿verdad? Miren qué interesante. Cuando ustedes tienen una variación de flujo eléctrico con respecto al tiempo, se les induce un campo magnético. Por eso esta expresión es muy importante de entenderla, ¿sí? La ley de Ampère generalizada les explica que cualquier perturbación del flujo eléctrico les genera un campo magnético. ¿Y cuál era la otra expresión que también les importó a ustedes?
Y esta es la otra. Esta es la ley de Faraday también. Lo que les explica la ley de Faraday es que cualquier variación del flujo magnético les induce un campo eléctrico. ¿Entienden? Entonces, mutuamente, fíjense, el hecho de que varíe uno les induce uno. Y el hecho de que varíe este les induce el otro. Entonces están constantemente induciéndose. Y ese es el... Y así es como se ha creado la onda electromagnética, sería, o sea, la deducido. ¿Sí? Aquí ustedes tienen este eje. Eso es lo que está, eso es lo que está en la fórmula como autoinducción. Claro, En la tabla de exactamente. fórmulas, perdón. Esta, ¿se acuerdan que cuando han visto en la guía 4, que la B de B menos B de A es igual a menos la integral de E por diferencial de longitud? ¿Se acuerdan? Básicamente lo que les está diciendo esto es que el voltaje vale esto, ¿verdad? Y en la ley de Faraday que hemos visto, que el voltaje es la FEM, ¿verdad? Por eso, acuérdense que la ley de Faraday era la FEM es igual a menos, o mejor dicho, mejor dicho, la variación del flujo genera una FEM que se opone, ¿no? Bueno, esto es la FEM. ¿Entienden? Por eso de ahí sale esta expresión. Todo se vincula, fíjense. De la unidad 4 sacan esto, esto con la unidad 8, va con la unidad 9, esto sale de la unidad 6, que mezclado con la unidad 2 le genera esto, y así pueden ir encadenando todo. Ya cuando veamos ondas electromagnéticas podemos ir un poquito más en detalle. Bueno, volviendo a este ejercicio, vamos a ver entonces la corriente de desplazamiento a través de esto. Lo único que tenemos que hacer es calcular el flujo eléctrico en la región total, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, sería como ver estas crucecitas. ¿Sí? O sea, esto sería la integral cerrada del campo por diferencial de área. El campo por diferencial de área. Y como siempre, tomamos un diferencial de área con misma dirección y sentido que el campo eléctrico. El campo como es un capacitor esto, ¿se acuerdan que espacialmente el capacitor no variaba? ¿Sí? Porque tenía una separación muy chiquita y se despreciaban los efectos de borde, entonces el campo es uniforme. Yo lo puedo sacar de la integral. Y esto me va a quedar E por el área donde yo estoy calculando el flujo, ¿sí? Y esto va a ser E por A al cuadrado, llamando a los lados, ¿sí? Listo. Vamos a calcular la corriente de desplazamiento como epsilon 0 por la derivada con respecto del tiempo del campo eléctrico por A al cuadrado. Como el área en la que estamos calculando nosotros no varía con el tiempo, por lo menos el capacitor no está reduciéndose en sección ni está pasando nada raro, entonces yo la puedo sacar y yo aquí estoy explicando que mi corriente de desplazamiento se genera por una variación del campo eléctrico con respecto del tiempo. Bien, ese sería el valor de la corriente de desplazamiento en todo el área. Ese sería para el ítem A. Ahora, ¿qué pasa? Yo necesitaría conocer esta derivada del campo con respecto al tiempo, que es lo que me pide el ítem B.
¿Qué pasa? Yo tengo mi corriente común. Vamos a hacer lo siguiente. Estas serían las placas. Lo que básicamente hemos hecho ha sido tomar una superficie de flujo simétrica, así cuadrada, ¿sí? De modo que a través de esta pasen las líneas de campo eléctrico. Si yo tomo esta curva amperiana aquí afuera, o no, capaz que esto es más fácil verlo con todo lo que pasa adentro. No, esto va a ser más fácil verlo adentro. Bien. A ver, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Parece que cuando es cuadrada se la ve medio rara. Es más fácil por ahí verlo cuando es circular. Cuando estamos por fuera de esto, ¿sí? Tenemos esta región ahora de flujo, una más grande, pero sigue siendo entre las placas. ¿Qué pasa? Yo ya estoy agarrando absolutamente todas las líneas de campo que están entre mis placas. Y en ese caso se considera como que ya estoy almacenando todo esto y trabaja como un conductor. Por eso es como, a partir de aquí ya se pone un poco tediosa la cosa. De entender ahora. Cuando ustedes están englobando una superficie que es mayor a su capacitor se ve como un conductor ya, ¿sí? Así. Con corriente de conducción ya todo. Entonces, para valores mayores, ustedes ya tienen siempre la corriente de conducción. Si quieren eso, bueno, les explico mejor la próxima porque hay aquí muchas cosas que hay que tener en cuenta. Con esta corriente de conducción, yo lo que básicamente podría hacer es encontrar esta derivada del campo respecto del tiempo. Como podíamos demostrar eso más o menos era... Ahí está. Cuando nosotros estamos superando, es decir, estamos tomando toda esta región, el campo eléctrico lo podemos encontrar como carga sobre área. Por epsilon 0, que no debe ser el campo en un capacitor. Sería sigma sobre epsilon 0, ¿verdad? Y fíjense lo que pasa. Y todo esto por el área también. Se me va esto con esto, se me va esto con esto. Cuando ustedes superan lo que es el área que tienen las placas, como les digo, se convierte en un conductor y esta es la demostración de que esta es la corriente de conducción. ¿Sí? Entonces tendríamos que buscar esta expresión para llevarla aquí. Bueno, por eso les digo, o sea, se me hace que esto lo podemos ver más cómodos en la próxima consulta porque todavía me falta desarrollar este ítem y este ítem. Ya deben estar fundidos.
La próxima hace la introducción. Sí, capaz que sí. El Inge sí explicó, Marcial, cómo era, pero no me estoy acordando porque da 1,84 amperes. Manda el saludo, Luis. No, sí, la verdad que ir demostrando así un montón de detalles, porque esto ya es muy físico, ¿entienden? Si vamos a llegar al resultado, el tema es que, bueno, todavía les tengo que explicar cómo vincular esto, que hay una gráfica, todo, para que terminen de entender. Y si ustedes lo pillan ahora cansados, no van a querer seguir. Pero él cuando ha hecho una demostración, le ha hecho con una espira circular, ¿no? Con una cuadrada. Bueno, eso es lo que estaba pensando, con la circular es más fácil explicar todo. O sea, el ejercicio número 1 es una espira cuadrada, pero él igual ha hecho una introducción con una circular y bueno, de ahí le queda más fácil. Claro, es que la circular les ayuda a explicar absolutamente todo en un capacitor. Es más, todas las demostraciones están hechas a partir del capacitor circular. Ahí es donde ustedes van a notar que cuando se supera este radio de las placas, ¿sí? Así les varía las corrientes, ¿sí? Tiene corriente en función del radio. Cuando llegan al radio total, su corriente de desplazamiento va haciendo algo así. Cuadrática, llega al radio y a partir de aquí es siempre la corriente de conducción constante. No se ve todo eso, todavía me falta explicarles para que terminen de entender. Y después ya, cuando quieran resolver uno de estos ejercicios, ya van a tener todos los conocimientos para encararlo fácil, sería. Si quieren ir, o sea, hasta el sábado, les recomiendo si pueden ir leyendo algo de mi apunte, que ahí he puesto yo en la corriente de conducción, cómo viene toda la mano con esto. Va, la corriente de desplazamiento, así en el sábado ya pillamos más que nada a resolver estos ejercicios, ¿quieren? Yo. Sí. ¿A qué hora es la consulta sábado? Y podemos ir viendo, capaz que a las... Sí, a la mañana estaría bueno, pero no sé si ustedes tienen clases todavía. Yo laburo, que es distinto. Por eso. Pero si igual, sí, pero si queda grabada, la veo después, no pasa nada. Depende de qué diga la mayoría. Bueno, ya les voy a ir preguntando a todos. Capaz que bueno, la hacemos virtual así ya queda grabada. Ah, bueno, sí, virtual mejor. O sea, voy a tratar de que sea la siesta igual. Y además que esté grabada. Así pueden estar ustedes también. Listo. Gracias. Dale, Lucho, gracias. No hay problema. Bueno, el sábado seguimos ya con esta guía. Ahí ya le metemos pati y empezamos a repasar después. Neta, Lucho, gracias. Dale, chicos. Lucho, están Manda pidiendo fotos. Ajá, del 3 están pidiendo en el grupo. Ahí lo mando entonces. Dale. Dice también, Lucho, por favor. Dale, ahí mando todo. Chao, viejo, gracias. Que ande bien. Nos vemos.